Bien, seguimos, perdón que estaba. Hoy estoy con problemas técnicos varios. Ahora sí. Bien. Entonces, composición de la pintura básica son estos cuatro grandes grupos, ¿tá? Pero ahora vamos a ver en un detalle cómo diferenciar estos sólidos, porque no solamente están los pigmentos, ¿tá? Vamos ahora a ver a continuación esa división. Entonces, uno de los grupos que mencionábamos recién, que son los materiales sólidos, están, por un lado, los pigmentos responsables de darle color a la pintura. ¿Ah? Como les decía, este material está disponible y lo pueden usar y sacar de acá todo lo que necesiten, ¿tá? Siempre es mejorable las presentaciones, yo la tengo hace un tiempo así, pero bueno, la podría ajustar para que quede más claro, porque de repente acá se confunde los pigmentos y las cargas. Acá dice, los pigmentos son los responsables de dar color a la pintura y las cargas dan soporte al pigmento y aportan poder cubritivo. ¿Tá? Ahora le voy a nombrar los ejemplos de cada uno. La carga, a diferencia del pigmento, vieron que las pinturas tienen en la lata la cantidad de no me sale la palabra, es la cobertura en metros cuadrados, o sea, cuánto rinde, perdón, la pintura en metros cuadrados, ¿sí? Ese poder de cubritivo, esa capacidad de cubrir, obviamente habla de la calidad. Hay pinturas que de repente con una mano cubren espectaculares, otras con dos, otras con más, ¿tá? Dependiendo mucho de eso. Con esto no quiero decir que las pinturas de Inca son las mejores, sí, son buenas, también son caras. Justamente las cargas le dan, además de algún aditivo y demás, le dan ese poder de cubrir. Si no tuviera una buena concentración de este material, de esas cargas, la pintura es como más traslúcida, ¿me explico? Es Ese como el espesor, ¿no, profe? también, Ana, le da un espesor, le da una consistencia mejor, como dice ahí, también le da soporte al pigmento, o sea, porque el pigmento en ese medio líquido, cuando veamos el proceso de empastado, vamos a ver que ni el pigmento ni la carga no se disuelven en ese medio líquido que puede ser agua o que puede ser solvente, ¿tá? No son miscibles, ¿tá? Lo que pasa con la pintura es que queda en una especie, como dice su palabra, dispersión, se dispersa en un medio, nunca va a quedar homogéneo, siempre te va a pasar con la pintura, con el tiempo. Los que han comprado pintura y dejan la lata en el galpón y la van a buscar al año, ¿qué pasa con la Ah, pintura? se asienta en el fondo. Sienta en el fondo, exacto. Creo que a todos nos pasó, ¿no? Tener una lata guardada allá en el fondo y no va, ¿y esta pintura de cuándo es? Y va hacia abajo, es una roca, y tenés que darle un buen rato, porque ocurre eso, la pintura, lo que sedimenta es el material sólido, lo que se deposita en el fondo de la lata. Entonces, ese sólido que se mantiene en suspensión, gracias a que a un montón de aditivos, a una buena dispersión, a esa relación que hay entre la carga, el pigmento, el solvente, o sea, hay una relación estequiométrica, esto no es así nomás, ¿verdad? Entonces, hay una relación estequiométrica en los distintos componentes que hacen cierta estabilidad, por eso en el laboratorio se hacen muchos ensayos de esto, justamente, para garantizar una mejor calidad, durabilidad de la pintura. Pero la carga básicamente es eso, no le da color, no le brinda color, pero sí le da, como dice acá, ese soporte al pigmento y le otorga ese poder cubritivo. ¿Tá? De las cargas, la más utilizada universalmente es el carbonato de calcio. ¿Tá? Existen otros como por ejemplo el zinc, ¿tá? Pero el carbonato de calcio es como el principal o de los principales productos o cargas en este caso que se utilizan en la pintura. ¿Tá? Así que ahí ya tenemos como un dato o un elemento ya para anotarnos por ahí. Igual va a estar en esa listita de los productos que yo le voy a marcar como tarea para buscar la ficha de seguridad, ¿tá? De ese producto. Y los pigmentos, como bien decíamos recién, obviamente su único rol es proporcionar color, brindar color a la pintura. Desde los más conocidos y utilizados universalmente, porque como les decía,
puede haber una lista recontra exhaustiva de pigmentos orgánicos e inorgánicos. Bueno, es un mundo que no es la idea de este seminario. Pero sí, bueno, ¿cuál es el más usado universalmente? El dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un pigmento blanco, ¿sí? Y no es por capricho, la realidad es que en forma a nivel mundial, la pintura que más se fabrica es el látex blanco, ¿sí? En alguna oportunidad, no sé si habrán visto en algún punto de venta de las fábricas de pintura y demás, que tienen esas máquinas que te sacan el color de la carta de colores. ¿Vieron esa carta de colores de las pinturerías que son de 3000 colores, 5000 Y colores? que nunca sabes con cuál te vas a quedar. Y nunca sabes con cuál te vas a quedar, y siempre la recomendación es, bueno, elegiste este, bueno, llevate un tono menos, porque siempre en la carta de color es como, uno se va con una idea y después cuando lo ves en la pared decís, "Ah, era peor, era más intenso". Bueno, mi recomendación es, si ustedes eligen uno de la carta de color, quédense con uno de menor, un tono menos, siempre, y van a ver que, al menos a mí me ha resultado. El tema es ese, esa carta de colores no se fabrica en la fábrica. Es imposible tener 5000 colores en una fábrica. Entonces, esos colores que se hacen a escala en un punto de venta, la principal composición es la base blanca, es la pintura blanca. Y sobre esa base blanca se entona, se va agregando poquito de este color, poquito del otro, a la máquina ya formula y lo hace en una lata de 4 litros y te la venden, ¿sí? Creo que de 4, no sé si he visto más capacidad de esas. Creo que hasta de 20 puede llegar a ser que te vendan, pero no estoy segura. Pero esos colores, ¿a qué voy con esto? Se fabrican o se reproducen en esas máquinas, en esos puntos de venta. Las pinturerías, perdón, la fábrica de pinturas no lo hace. Pero como decía recién, sí, lo que más se fabrica en una fábrica es el pigmento blanco, es el látex blanco. Por ende, el más utilizado es el dióxido de titanio, ¿tá? Que es un pigmento blanco. Después tenemos otros ejemplos que también muy utilizados son el pigmento negro de humo, ¿tá? Que es un pigmento negro sumamente finito, que tiene, o sea, su densidad es muy bajita, entonces apenas uno de repente si soplara un poquito de pigmento negro queda todo en el aire, ¿sí? Es un pigmento bastante difícil de controlar y vamos a ver en el depósito cómo hacíamos nosotros el control del almacenamiento y del fraccionamiento de ese producto. Y después el óxido de hierro también porque es muy versátil, podemos conseguir óxido de hierro rojo, ocre, verde, amarillo, naranja, o sea, tiene una versatilidad de tipos de color, ¿tá? De tonalidades, mejor dicho. ¿Tá? Esos son algunos ejemplos, y sobre alguno de estos ejemplos es que nos vamos a mover nosotros, ¿tá? Para la evaluación de riesgo químico. Un producto vamos a elegir, no vamos a hacerlo todo, no se asusten. Con respecto a los solventes, mencionaba hace un rato, va a depender, si estamos hablando de una pintura látex blanca, mi solvente va a ser agua, ¿ah? Con algún aditivo y demás, pero no va a haber mezcla de ninguna otra cosa, solamente va a ser agua mi vehículo. ¿Tá? Ahora, pues bien, si estamos hablando de un esmalte sintético, de una pintura base solvente, se le llama así, o un esmalte, va a ser una mezcla de solventes orgánicos, ¿tá? Donde el más utilizado es el aguarrás, a nivel mundial también, ¿tá? Aguarrás mineral, no lo puse ahí. Pero también, como decía, no es solamente uno, porque cada solvente tiene, por ejemplo, tiempos de secado distintos, tiene puntos de ebullición distintos, y en ese secado y en esa relación estequiométrica que yo les comentaba hace un rato, tiene mucho que ver, juega mucho eso del secado de la pintura, de que hay solventes que le dan más brillo o menos brillo. ¿Tá? Acá yo os nombro algunos, ¿tá? Hay muchos más en la lista, tal vez en la búsqueda de la ficha de seguridad les agrega algún otro. ¿Tá? Pero aguarrás, metilpropilacetato, butilglicol, sileno, entre otros, como dice ahí, son algunos de los que más se utilizan para las pinturas esmalte sintético. ¿Tá? Así que también acá hay algunos nombres de algunos productos para listar en esa selección que vamos a hacer. La idea es elegir uno, ya les digo, en otros años hacíamos
un pigmento o un material particulado y un solvente orgánico. ¿Tá? Pero por razones de tiempo me parece que no justifica, vamos a elegir uno, cada uno va a elegir uno, y vamos a aplicar el método de evaluación de riesgo químico para ese producto. ¿Tá? Los ligantes, o como dice acá también, resinas acrílicas, vinílicas, emulsiones, se le puede llamar de diferentes maneras, es lo que mencionábamos recién. Son los encargados de que esa pintura quede adherida, ¿sí? En el material que yo voy a proteger, a decorar, porque la pintura no hay que olvidarse de eso, además de dar color, es un protector, ¿sí? El ejemplo de la cascola vinílica, ¿no? La cascola escolar. Eso es una emulsión. Denme un segundo que tengo en el chat. Ay, se me trancó el mouse, esperen. Tengo un mensajito. Sandra, ¿escuchabas bien o había un problema o algo? Silvana, perdón. Hola, te Hola. escucho te escucho así como a lo lejos, así una cosa. ¡Oh! Qué raro, ¿los demás me escuchan bien? Sí, yo sí. Sí. Sí, perfecto. Sí, No yo sé, también. creo que en la grabación después queda bien. Sí, la Yo grabación queda bien, Sandra. Silvana o Sandra, yo no sé por qué quién fue la que contestó. Silvana le contestó a Sandra. Ah, perdón, estaba mirando mal. ¿Probaste con auriculares? no, hago eso. Sí, igual yo a vos te escucho. Capaz que no será la señal. Sí, se escucha entrecortado, Sí, a vos se te Sandra. escucha muy Bien, cortado, Sandra. Capaz que es eso. Pero quédate tranquila que está bien, todo bien. grabado, ¿sí? Gracias. No por nada. Ok. Bien, entonces, la cascola, la cascola de uso escolar, es es una cola vinílica, ¿no? Justamente. Eso, si, no sé si a ustedes les pasaba, yo porque hacía también maquillaje artístico y lo usaba mucho para hacer eh, caracterizaciones y demás. Y cuando éramos chicos yo jugaba que me ponía la cascola en la mano y me pelaba así, me generaba una especie de film en la mano, simulábamos que nos pelábamos. Ese film es el que se forma en la pintura, claro, a otra escala, a otro nivel, pero esa resistencia de que la pintura se mantenga adherida, de que no se resquebraje y no se caiga, se le otorga ese ligante. Y por último, los aditivos le van a dar cierta característica a la pintura. Por ejemplo, las pinturas que son antihongos, ¿tá? Se le pone un cierto conservante o preservativo, se le llama así, para que, bueno, justamente evitar la formación de hongos. La que es lavable, no sé qué producto le ponen, pero bueno, es una característica especial que se logra con un aditivo. La pintura antióxido, ¿sí? Hay un montón de características que se logran a partir de ciertos aditivos que favorecen o le dan una característica especial a la pintura, ¿sí? Hasta acá la composición. Ahora después vamos a ir viendo un poquito más de esto en el correr del proceso. Los depósitos, ¿está? Cuando nosotros vimos el video de inducción, yo les mostré dónde está la parte más a granel de los tanques, donde iban los camiones y donde descargaban. Traté de visualizar un poquito de eso. Yo no sé si llegué a mostrarlo, pero había unos depósitos también. Había uno que tenía un techo como semicircular, bastante viejo. Había varios depósitos para almacenamientos de productos químicos, de materia prima, pero a otra escala, ¿no? Tipo baldes, bolsas, bolsones. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Todo lo que es a granel, todo lo que viene en un camión cisterna, obviamente se almacena en esos tanques de almacenamiento. Y todo lo demás en depósitos como edificios, ¿está? En esta placa, ahora vamos a volver acá a la placa y vamos a ver algunas características o medidas de intervención que en realidad se mencionan acá que hay que tener en cuenta. Yo voy a agrandar un poquito la imagen para que se vea mejor. Esto igual en sus casas lo van a ver también mucho mejor, ¿tá? Estas imágenes son propias de la planta, son de algunos sectores de almacenamiento. Y en este en particular se almacenaban los materiales sólidos, lo que yo les comentaba hace un rato, pigmentos o cargas. ¿Ah?
La primera distinción, o lo que podemos ver acá en realidad, claro, solamente acá hay sólidos, y esa es la primera diferenciación a la hora de un almacenamiento, más allá de la compatibilidad que tienen que tener los productos químicos también, ¿verdad? Es los líquidos por un lado y los materiales sólidos por otro. Eso también es como una primera segregación, porque a la hora de controlar un derrame es mejor, porque imagínense, vamos a ver que mucho de esto está todo en el piso, por más que hay pallets, si yo tuviera un derrame de un tambor de 200 litros y justo se me rompió una bolsa por acá, sería un caos. ¿tá? Entonces, la primera segregación, también para evitar que se mojen los materiales sólidos, es líquidos por un lado y material sólido por otro. Después, obviamente, todo lo que es inflamable, obviamente por otro lado, con su correcta identificación y segregación y respetando la compatibilidad de almacenamiento principalmente. Pero como primera distinción esto. Acá lo que vemos en este depósito, en esta imagen, porque es una foto de una situación puntual, son bolsas, ahora las vamos a ver más de cerca. Hay pallets que tienen bolsas, no tenemos ni idea de lo que es porque de acá no se ve. Y también vemos sobre pallets como una especie de bolsas más grandes o big bags, que son de almacenamiento también de cargas o de pigmentos. ¿tá? Todo lo que está, como decía recién, está a nivel de piso, no se almacena por lo general, a no ser que esto haya cambiado, pero en aquel entonces no usábamos estantería para este almacenamiento. Se podía, y estaba autorizado el almacenamiento a nivel de piso, hasta 2 estivas. ¿Qué significa esto? Una estiva, 2 estivas. Vieron que hay solamente 2 pallets. ¿tá? Una tercer estiva o un tercer pallet en altura, por razones de incidentes que hubieron, de caídas de carga y demás, no estaba permitido. Al menos internamente para nosotros, ese era nuestro procedimiento. Hasta 2 estivas se podía. Sí, escucho. Y al ser así a piso, ¿no se ponía en escalera? Justamente para evitar accidentes. Por lo menos los dos de adelante. Escaleras, ¿cómo no te entendí, Ana? Claro, porque, por ejemplo, cuando van a piso, yo trabajo en una empresa logística y tenemos racks, pero cuando hay mercadería que va a pallets, por razones de seguridad, la activamos en escaleras, es decir, que la primera línea de arriba, o sea, los primeros dos no estarían atrás, justamente es para que esos de arriba no se caigan. Entiendo lo que Pira- decís. piramidal. Escalonados, decís vos. Exactamente, está, pero para que entiendan todos, les digo. Y en escalera, escalonado. Sí, bueno, puede ser una buena práctica. En principio, ya te digo, en aquel momento, yo no sé hoy cómo se hace. Era poca igual, ¿no? Lo que se traía. O sea, Claro, lo que no, capaz que es eso. Pero se pierde mucho espacio ahí, por eso las empresas optan por hacer eso. sí, Daniel, tal cual. Muchas veces pasa, bueno, acá nos pasaba, que en realidad, yo les digo, acá la foto es tal cual un día de producción normal, no se ve gente, pero acá vamos a ver ahora, por ejemplo, unos fraccionamientos que quedaron en unas bolsitas de otro color, ¿tá? O sea, y está un poco, no sé, no hay mucha división. Si bien está todo numerado, y eso también ordenaba a la hora de qué cosa va en qué lugar, ¿tá? Para mantener un criterio con respecto a la compatibilidad que mencionaba recién, antes se almacenaba a más nivel. Lo que se mejoró en un momento, claro, pasa que a veces depende mucho de las importaciones o de la disponibilidad de productos. Todos estos productos son importados, muy poco se maneja acá de materia prima. Entonces, a veces te estoqueas de más para no quedarte sin producto, porque a veces hay algún problema. Uno tiene que evaluar eso muchas veces, sobre todo producción y compras, traer el producto de un lugar de repente que salga de menos costo, pero tenés que comprar mucha cantidad porque es una oferta o porque no sé qué, o es un negocio que te salió y de repente te estoqueaste y no tenés disponibilidad de lugar. Entonces, muchas veces lo que decía Daniel, la disponibilidad del lugar es fundamental. Entonces, hubo un momento donde tuvimos que meter hasta un tercer nivel de altura por esta razón que mencionaba, pero eran pocas las veces. La realidad es que tratábamos siempre de que, bueno, el almacenamiento se mantuviera a esa altura. Y lo mismo con las bolsas o big bags, que vamos a ver ahora un poquito más de cerca cómo son, hasta 3 o 4 niveles de altura, dependiendo de la capacidad se podía. Pero piensen que es un pallet sobre un pallet, o sea,
es un pallet sobre una carga que no es homogénea, que no es estable. Entonces, ya más de 3 niveles es peligroso, ¿sí? Es peligroso porque donde se rompa una bolsa acá, o no sé, o la estabilidad no es lo mismo en una estantería, ¿verdad? Que en una carga que no es homogénea, ¿tá? Bueno, ahora vamos a ver un poquito el detalle de lo que hay acá, pero esto que está acá, que son unas bolsitas de otro color, son fraccionamientos. ¿Por qué es necesario fraccionar? Primero, a veces porque se necesita sacar una muestra para hacer un ensayo de laboratorio, a veces una muestra es un frasquito, y necesitas abrir una bolsa de 20 kilos, entonces ¿qué haces con el resto? ¿Cómo haces? A veces se necesita. A veces pasa que, claro, una formulación de producción que puede ser, ahora vamos a ver, puede ser en un tanque, puede ser en una olla, hay diferentes equipos de producción. Dependiendo de la formulación, claro, yo no tengo una cantidad exacta de pigmento o de carga que agarro, abro la bolsa y descargo. Siempre algo me va a sobrar. Entonces necesito fraccionar esa cantidad para agregar o para retener, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que todo eso que no se usa del embalaje original esté correctamente etiquetado, cerrado e identificado. Por lo general, nosotros usábamos bolsas de colores para guardar y dejar en el depósito esos fraccionamientos, ¿sí? ¿Dónde se hacían esos fraccionamientos? Dependiendo del tipo. Nosotros teníamos 2 sectores. Esto que se ve acá, en realidad se ve mucho desorden, está justamente pensada así la foto para que se viera la realidad del momento. Esta es una cabina de extracción, ¿tá? Nosotros acá no lo dimensionamos bien, pero una cabina, imagínense un lugar, un espacio bastante grande, porque acá entra un pallet y sobra espacio, para que tengan una idea, porque vean un poco la dimensión, ¿tá? Es una cabina que tiene techo, tiene paredes laterales, el frente es todo abierto, ¿sí? Y la pared del fondo, que es esta que está acá, es un sistema de extracción. Toda esta pared, que tiene todas estas rejillitas, rendijas, esas líneas que se ven son como rendijas, es un sistema de extracción. ¿Tá? Y está sucio, así, uno lo ve, está todo manchado, acá hay como color medio fucsia, amarillo, naranja. Bueno, no es que nadie se puso a tirar pigmento así con una pala, ¿tá? En realidad es la evidencia de que por donde pasó el pigmento, que quedó suspendido en el ambiente, dejó la marca. O sea, la aspiración succionó ese material particulado que quedaba en el ambiente y quedó la marca en la rejilla, ¿tá? De todas maneras, obviamente, esto requiere un mantenimiento, no debería quedar así, debería limpiarse. Había un tratamiento en seco que se hacía para dejar descontaminada la aspiración, ¿tá? Además de todo el mantenimiento de la aspiración, de los filtros, del motor, de verificar que estuviera aspirando correctamente. Había un control que hacía la gente de mantenimiento con un medidor de velocidad de aire, no me sale ahora el nombre, anemómetro es, estoy como confundida ahora, ¿sí? Entonces teníamos como un caudal definido para verificar que la aspiración estuviera funcionando bien, ¿tá? Porque ahora después vamos a ver, bueno, esto en muchos lados no lo van a ver como algo aplicado y tiene que ser tal vez una medida de intervención que se tenga que instalar, pero esa medida de intervención no termina con la instalación de la campana o de la extracción y ya está. Tenemos que garantizar que eso en el correr del tiempo y de los años funcione y sea efectiva, ¿tá? Ese es el gran desafío. Nosotros de repente en la carrera de repente yo sé, capaz que alguno hizo algún cálculo de una campana de extracción o vio algo, pero por lo menos identificar la necesidad de que se requiere un sistema de extracción localizado por la emisión de algún agente químico, ya sea vapores, orgánicos, gases, o material particulado. Esa sí es nuestra competencia, ¿tá? Hay proveedores, empresas que se dedican a la parte de ventilación y de renovación de aire,
y que justamente, bueno, asesoran, bueno, mira, acá te conviene poner una campana de este estilo, una campana de otro estilo, con tal potencia, con tal caudal, ¿sí? La carrera, como decía recién, no nos da las herramientas para hacer esos cálculos, pero sí saber que esté funcionando, consultar, che, ¿y esto cómo lo miden? ¿No? Les digo por si mañana ustedes se enfrentan a un lugar donde hay una campana o una extracción, bueno, ¿y qué se hace sobre eso? ¿Cómo se controla para que sea una medida de protección colectiva eficiente? ¿Sí? Acá lo que hay, bueno, información, acá hay pigmento negro, por la bolsa la reconozco, acá también, acá hay un cuñete que no sé qué tiene, acá hay otra cosa, hay mucho desorden, y hay unos cucharones ahí que quedaron, que se utilizaron para algunos pigmentos que quedaron ahí colgaditos, ¿está? Así que un poquito de información de la cabina era eso. Y lo que está acá abajo, eso es otro sistema de protección colectivo, es una campana más localizada para el fraccionamiento del pigmento negro de humo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba más temprano? El pigmento negro de humo es un pigmento negro, es un pigmento muy finito, que tiende a permanecer en el ambiente de trabajo mucho más tiempo que cualquier otro pigmento, ¿tá? Si uno soplara así, ese pigmento queda en el aire, ¿sí? Entonces, el almacenamiento y el fraccionamiento lo teníamos segregado del resto de los productos, porque contaminaba todo. Entonces, esta imagen está un poquito oscura, no se ve muy bien, pero era un lugar distinto a este que vimos acá y a este que está acá también. O sea, esta cabina, la segunda, estaba acá, en esta zona. Había un lugarcito, yo no me acuerdo si quedaba de este lado o de este. Ahí mismo estaba la cabina disponible para el fraccionamiento, ¿tá? Pero esta en particular estaba en otro depósito lindero, donde solamente se almacenaba el pigmento negro de humo. Entonces, acá sí, especialmente el trabajador para ese fraccionamiento, no para el traslado en un autoelevador, ¿tá? Porque piensen que todos estos movimientos se hacían con autoelevador, básicamente, de un depósito al otro, o descargando los camiones y demás. Para el fraccionamiento, además de guantes, protección respiratoria y demás, usaban un mameluco completo, ¿sí? Porque como les decía, cualquier cantidad de pigmento en el ambiente se depositaba en cualquier lado, entonces para no contaminar el uniforme, utilizaban un mameluco de cuerpo completo, con capucha y todo, que se descartaba, ¿tá? Estamos hablando que el fraccionamiento tampoco era algo de todos los días ni todo el tiempo, pero sí los trabajadores que manipulaban este producto estaban como entrenados específicamente en esa manipulación, ¿sí? Y un poco de información que está acá, ¿no? Como yo siempre digo, las presentaciones no están escritas en piedra, así que siempre si surge algo yo trato de ir agregando, sobre todo si a ustedes se les ocurre algo distinto. Pero con respecto al almacenamiento, el control de stock que hablábamos hoy, un poco mencionaba también Daniel, el disponer del espacio suficiente y el contar con la cantidad de producto que me permita producir, ¿no? Estoquearme es un montón de plata muerta, ¿sí? Y en algún caso me aumenta la carga de fuego, ¿no? Yo no puedo estoquearme por demás, por ejemplo, de inflamables, si no tengo la infraestructura para almacenar en forma segura esos productos. ¿Me siguen? O sea, tengo que tener ese equilibrio. Lo que hablábamos recién, la compatibilidad del almacenamiento, ¿sí? Hay matrices de compatibilidad que nos pueden ayudar, pero ¿dónde yo saco esta información? ¿Dónde yo miro o identifico si este producto puede ir almacenado con este otro? ¿Dónde está esa información? En las hojas, En la ficha de datos de seguridad, Virginia. en las hojas de seguridad. Exacto. Sí, Bien. Y también les decía, yo después les puedo dejar también como material adicional, hay muchas matrices que por lo menos nos orientan según la característica física del producto, ¿sí? ¿Qué puede almacenarse con qué? ¿Sí? Como por ejemplo, la primera discriminación que yo hice fue más de estilo de estado de agregación, de un sólido y de un líquido.
Yo sé, uno de repente rápidamente que puede decir, bueno, inflamables y oxidantes no pueden ir juntos. Eso también lo tenemos como re claro por la trilogía del fuego, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos ya los podemos como ya aterrizar, pero hay productos que no los conocemos y nos va a pasar, van a ir a una fábrica y decir, pa, esto que hasta no ver la etiqueta o la ficha de seguridad, no sé ni si es una sal, si es una solución, si es un inflamable, si es qué, ¿está? Entonces, la ficha de datos de seguridad para nosotros en nuestro trabajo es fundamental, porque en los 16 apartados de la ficha de seguridad está toda la información. Cómo actuar en caso de emergencias, cómo actuar en primeros auxilios, con qué puedo almacenar, cuál es el valor límite ambiental del producto, las frases H que ya mencioné hoy, que las vamos a utilizar para el método de evaluación de riesgo químico. Si es un inflamable, si, bueno, el tratamiento del residuo, cómo es la disposición final del envase o del material, del packaging. Mucha información está en la ficha de seguridad y para nosotros es fundamental. Entonces, si mañana ustedes se enfrentan a una industria química, lo primero, bueno, el inventario y la ficha de seguridad. Y van a tener para leer un montón y para investigar, ¿sí? Porque a veces pasa de que quedan ahí en un bibliorato y nadie las toca, ¿no? Nosotros tenemos que estar ahí mirando. Como que les va a pasar que si van a empezar a trabajar en la industria química, lo pongo como ejemplo del seminario, ¿no? Eso ya va a estar armado, entonces no van a empezar ustedes a hacer ese croquis. Y aparte ese es un químico el que debería ser responsable de eso. Pero ustedes van a tener que Profe, saber. Sí, adelante, Javier, ¿cómo estás? bien, buenas tardes. Una consulta, cuando habla de almacenamiento de productos químicos que no son compatibles y que hay que tener en cuenta eso en el momento del almacenamiento, Sí, eh, hay una distancia, supongamos como la foto como estaban recién, yo tengo un galpón, un único galpón grande, donde ahí almaceno distintos productos químicos, entre los que puede haber alguno que no es compatible. Hay una distancia mínima cuando hay dos productos que no son compatibles, es decir, bueno, cuando no son compatibles no pueden estar a menos de X medida, distancia, perdón. sí, sí, está perfecta, Javier. Tu pregunta es sumamente importante. Por normativa no está definido, no está definida una distancia mínima. Lo que sí te piden es que haya una segregación, que vos la podés considerar, mientras vos lo tengas definido, esa distancia, y que vos tengas, por ejemplo, un material de contención diferenciado, ¿tá? Que si vos tenés un derrame de uno, no se llegue a tocar con un derrame del otro, porque ahí sí, yo los tengo separados, pero si comparten la misma reguera y la misma contención, estoy en lo mismo, estoy en el mismo problema. ¿Me explico? Entonces es muy difícil decirte, hay una distancia que sea la mejor, ¿tá? Porque debería ser edificios distintos, con regueras distintas y con contenciones distintas, porque ante un accidente, la compatibilidad no la vas a poder controlar ahí. Entonces es muy difícil. El tema es, hay un juego ahí entre el área de logística, en cómo almacenar. Hay almacenamientos diferenciados por armarios diferenciados o por segregación por algún tipo de cerramiento, ¿tá? Que podés poner un tabicado. Pero el tema es las regueras y la contención. Vos podés tener todo en un mismo lugar tabicado, pero tenés que buscar la parte esa de que no se te toque accidentalmente por un derrame. No te sé decir con exactitud cuál sería la distancia de seguridad. Yo no recuerdo si el 307 creo que no lo dice, el 406 tampoco lo menciona, capaz que alguna norma en FPA de almacenamiento sé que hay, pero de a granel, no de esto. No lo tengo presente ahora, Bueno, la debo. no, está bien. Igualmente, tomando eso como respuesta, quizás mañana lo que yo debo de considerar, más que la distancia, es la posibilidad del derrame. Y en base a Exacto. eso y viendo la estructura del depósito, es las opciones que voy a tener. Capaz que no es una medida la que lo separe, sino capaz que una situación. Exacto, porque puede haber una segregación física, una segregación de distancias y después, como decías recién, de situación de emergencia. ¿Qué escenario puedo tener acá? Si tuviera un derrame, ¿qué materiales de contención tengo? Porque si la contención es la misma para todo lo que está ahí adentro, y en algún momento se va a tocar el producto.
¿sí? Entonces, considerar eso también, ¿tá? Pero bueno, van a ser mucho las situaciones, el lugar disponible que tengas, el embalaje, ¿sí? Pero que los productos estén lo mejor embalado posible, o si son tambores o tarrinas, que estén bien cerradas, ¿no? O sea, procurar en esas inspecciones que ustedes vayan a hacer a futuro, bueno, hacer como un muestreo, porque analizar y mirar cada materia prima a veces no nos va a dar el tiempo. Entonces, bueno, en ese muestreo que uno hace como una inspección de seguridad, elegir alguno como para identificar si hay fallas. Bueno, está bien cerrado, está en un lugar con contención, esa contención con qué me comunica, hacer como ese ejercicio, ¿no? De seguir la ruta, de alguna manera, de hasta dónde podría entrar en contacto ese producto con otro. Pero sí, es un gran desafío, Javier. Lo que vos me preguntás me ha pasado, depende mucho de la cantidad también, porque yo puedo poner un pallet, ahora les voy a mostrar un pallet con contención, por ejemplo, que no es un pallet de madera, que eso era un problema que teníamos. La madera, cuando se genera un derrame, se moja, si es un líquido, o se contamina con el polvo. ¿Y qué es lo que pasa habitualmente con los pallets de madera, en lo general, en Uruguay? Se rompen y ¿qué hacen? Se venden. rompe. Y se venden como venden. madera, como desecho. Y mucha gente la usa para prender la estufa, para hacer un asado. ¿Recuerdan el caso de un accidente de un padre y un hijo que fallecieron porque se intoxicaron? Y espantoso, hicieron fuego con unas columnas de UTE. ¿Te acordás, Sandra, de ese evento? Sí, sí, Bueno, no hace horrible. mucho, fue hace un par de No, años. sí, sí. En San Ramón fue eso. En San Ramón. Fue horrible. Y comieron unos chorizos, todo el mundo empezó, que los chorizos que estarían en mal estado, no sé qué. Al final nada que ver, la madera que utilizaron estaba contaminada con un agroquímico. ¿Ah? Bueno, después hubo otra versión, pero tan importante. No, perdón, si hay otra versión yo soy abierta a escuchar. Capaz que hubo más de una situación, No, pero hay más de una causa. esa versión es lógica de explicarla porque sí, efectivamente, los mismos funcionarios de UTE te dicen cuando dejan una columna que cambian en el alumbrado, por ejemplo, en las columnas de madera, te Sí, dicen que no las pueden utilizar para... Es más, UTE tiene la obligación de retirarlas del lugar. Sin claro. embargo, a veces la gente o la viveza criolla se la llevan para usarlas como postes o justamente para hacerlo como leña, por ejemplo. Sin saber. Sin saber el tema del peligro que tiene. Pero eso Exacto. de San Ramón igual fue otra cosa lo que pasó ahí. Fue otra cosa. Ay, bueno, No hay que entrar en detalle. bueno, mejor no entremos en detalle por las dudas. Pero yo tengo un recuerdo, sí, bueno, del tema de la madera. Se va a cortar, así que seguimos en la siguiente, pero solo para cerrar eso era. Los pallets de madera, pasa eso en muchas empresas, que si no hay una buena disposición final, un reciclaje correcto de esa madera rota, de ese pallet roto, muchos lugares reparan los pallets y los reutilizan. Pero es un problema,